Hola a todos, soy Analía Colombo, defensora de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Fe. Es un gusto para mí poder acompañar en este 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Atravesados por esta situación global que como sujetos históricos hoy nos toca vivir por el COVID-19, así que aquí nos encontramos en la virtualidad para poder continuar los intercambios y reflexiones antes, durante y pospandemia. Mi intervención aquí se va a centrar no solamente en la experiencia de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe en torno al monitoreo de justicia juvenil que venimos llevando adelante desde la conformación del organismo en el 2012, sino también en una incipiente pero potente iniciativa en torno a pensar anclajes posibles con un enfoque de justicia restaurativa que hemos podido plasmar el año pasado, 3 y 4 de septiembre de 2019, en el Seminario Internacional, que hemos transformado también en una publicación específica. Es así que, entre los trayectos de la Defensoría, nuestro contexto actual y los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, voy a compartir esta charla que llamé Justicia Penal Juvenil y Privación de la Libertad. ¿Espacios posibles para la justicia restaurativa? El 20 de noviembre del año 1989, la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sancionó la Convención sobre los Derechos del Niño, Tratado Internacional de Derechos Humanos aprobado más rápidamente en la historia. Este instrumento, que cumplió 30 años en noviembre del 2019, otorgó a los derechos de niñas, niños y adolescentes la máxima jerarquía jurídica en el ordenamiento interno e implicó, para nuestro país, asumir además el compromiso de garantizar su cumplimiento, pero sobre todo modificar prácticas y legislaciones que no se adecuaran a ella. En el año 2020, atravesados por un contexto que requiere de una organización social para la defensa de los derechos humanos, como defensora de niñas, niños y adolescentes de Santa Fe, entiendo necesario poder repensar colectivamente el enfoque sobre la justicia en aquellos procesos en los que se encuentran involucrados adolescentes. Darnos tiempo para imaginar y diseñar nuevas estrategias y nuevos abordajes sobre niñez y adolescencia en conflicto con la ley, desde sus causas, pero fundamentalmente centrando la mirada en las historias de vidas de cada niña o niño. En este camino consideramos prioritario continuar impulsando una nueva Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil, adaptada al paradigma de la protección integral y sin bajar la edad de responsabilidad penal, que regule las cuestiones de fondo que no puedan ser reguladas por las normas provinciales. Así como también, obviamente, modificar el Código Procesal Penal para jóvenes de la provincia de Santa Fe, anclándolo en la educación, en abordajes tempranos e integrales de las y los jóvenes, la desjudicialización y el claro enfoque hacia una cultura de paz. Insistimos en la importancia de lograr una reforma legislativa y en la unificación de tipos de gestión, criterios, condiciones y abordajes en la fase ejecutiva del sistema penal juvenil provincial, abordando la infracción penal en consonancia con los principios de la Convención y las leyes vigentes que lo sustentan. La realidad de la justicia juvenil nos impone comprometernos con un proceso de transformación real, material y filosófica, encaminado hacia un sistema respetuoso de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y para ello se hace fundamental la construcción de un sistema anclado en el núcleo de funcionamiento de los sistemas de protección social e integral, cuyos objetivos y motivos de intervención están transversalizados por los principios de universalidad de acceso a derechos, igualdad de oportunidades y participación de los jóvenes, y no desde la visión punitiva o sancionatoria propia del sistema penal. Entender que la filosofía de la intervención es diferente a la que subyace a la justicia ordinaria implica comprender la capacidad de las políticas de infancia para asumir el cuidado y la protección como modos y formas de hacer. Es habitar la política pública de niñez como acción humana para la transformación, donde el foco se ha puesto en los adolescentes como sujetos de derecho, con una justicia centrada en infancias y adolescencias, sin estigmatizaciones ni tutelas, sino donde se priorice un presente que aloje posibilidades de futuro, donde se garantiza el respeto y el efectivo cumplimiento de todos los derechos al máximo nivel posible, porque todas las situaciones de vulnerabilidad que viven las y los jóvenes que llevan al sistema de justicia penal son todas previsibles. Las disposiciones internacionales y la Constitución Nacional Argentina regulan las garantías procesales, estableciendo que las y los adolescentes deben contar con iguales garantías penales que las y los adultos. Por ejemplo,
presunción de inocencia, derecho a una información adecuada, asistencia de un abogado defensor y de un intérprete de ser necesario, derecho a un proceso breve, derecho a los recursos y prohibición de la persecución penal múltiple, entre otros. Pero además de estas garantías, debe tener plena vigencia el artículo 3 de la Convención, cuando refiere al interés superior del niño como una consideración primordial, no haciendo excepción respecto de las niñas y los niños en conflicto con la ley penal. Lo cual lleva a aumentar las garantías a su favor, por ejemplo, protegiendo su privacidad y la publicidad del procedimiento, acotando los plazos, principio de celeridad procesal, garantizando una justicia especializada y lugares de alojamiento especiales. El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General número 24 del 2019, explica por qué y cómo la justicia deberá reflejar la experiencia de prácticas eficaces, como las relativas a la justicia restaurativa, en resguardo del interés superior, cuando dice: los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con el sistema penal perjudica a los niños, al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables. Solo de esta manera, aplicando principios exclusivos propios de una justicia especializada para niños, se forjará una justicia penal juvenil respetuosa del espíritu de la Convención. Compartiré ahora algunos resultados del monitoreo sobre el sistema de justicia penal juvenil que venimos llevando adelante como una línea de monitoreo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, como les compartía desde el año 2012, desde los inicios, dentro de todos los dispositivos de justicia juvenil, cerrados y abiertos, y que lo hemos hecho publicación en el año 2019 con el apoyo de UNICEF Argentina, donde se genera una evidencia con información de calidad sobre el tránsito y la permanencia, tanto de mujeres como varones adolescentes, en los dispositivos mencionados, pero además lo que queremos es generar una reflexión sobre las trayectorias de vida y las condiciones que hoy desarrollan niñas, niños y adolescentes más vulnerables de nuestra sociedad y qué tipo de problemáticas los afectan de modo crítico. Un primer punto es la cantidad de jóvenes alojados. De los datos aportados podemos compartir o destacar la evidencia de una disminución numérica de adolescentes en conflicto con la ley, lo que se estaría confirmando como tendencia que puede corroborarse con otras fuentes estadísticas. También las cifras indican para los últimos años un porcentaje mayor de medidas privativas de la libertad. Este principio, que indica la Convención, entonces, como privación de la libertad como última opción o última ratio, no estaría adecuadamente aplicado al sistema juvenil de Santa Fe. Un segundo dato sobre el tipo de la población. La población adolescente que actualmente cumple medidas con privación de la libertad en los sistemas penales está compuesta de manera mayoritaria por varones, de los cuales 4 de cada 10 tienen 17 años cumplidos. Es decir, que el porcentaje de mujeres menores infractores a la ley penal, como una cuestión de género, también es un dato a evaluar. En tercer lugar, los tipos de gestión. Sabemos que en la provincia de Santa Fe, los centros cerrados de privación de la libertad para varones, con excepción de los de alojamiento transitorio, se ubican en la órbita de la Secretaría de Justicia y están gestionados de manera mixta con el Servicio Penitenciario Provincial. Otros, de permanencia transitoria, funcionan gestionados por la policía. Y el único lugar de alojamiento de mujeres adolescentes se sitúa en la ciudad de Rosario, en dependencias de la policía de la provincia de Santa Fe, si bien tienen equipos o cuentan con el acompañamiento de equipos de la Dirección Provincial de Justicia Juvenil. Y obviamente, esta dinámica para mujeres infractoras evidencia una lógica predominante de fuerzas de seguridad que se traduce en mayores restricciones y en un tratamiento desigual de las adolescentes que allí transitan respecto de las ofertas que tienen los varones. Otro dato a destacar es que la maternidad adolescente asociada al encierro penal introduce una complejidad al escenario de vulnerabilidad que describimos y que no puede ser pensado sino en clave de género. Cuarto lugar, las trayectorias. Es importante poder ver la trayectoria de las y los adolescentes, cuál fue su participación y el contacto previo que tienen con el Estado antes de llegar al sistema de justicia juvenil. En términos generales, puede identificarse que se dan cuenta de múltiples vulneraciones de derechos en las trayectorias de vida,
El 28% de las y los adolescentes encuestados tuvieron al menos alguna experiencia de vivir en situación de calle o tránsitos en hogares o centros residenciales en un 14% del total. Derecho a la educación. La mayor parte de las y los adolescentes que ingresan al sistema de justicia penal han tenido trayectorias educativas previas caracterizadas por la discontinuidad, el ausentismo, la repetición, el abandono, especialmente en los últimos años del nivel primario o en inicios del secundario. Y obviamente, en el contexto de encierro, el acceso pleno a la educación primaria y secundaria se ve seriamente dificultado en cuanto a término de cantidad de días y carga horaria de los jóvenes que acceden a la escuela y a la calidad educativa, por supuesto. Obviamente, desde el punto de vista de las y los jóvenes encuestados, la escuela es importante como tránsito en las instituciones por diversos motivos. En primer lugar, porque ocupa gran parte de su vida cotidiana, les ofrece la oportunidad de aprender, les permite promover el nivel de escolaridad y consideran que es parte de hacer las cosas bien al ser evaluados favorablemente en su proceso ante los ojos de la justicia. De modo que la inserción escolar de las y los adolescentes dentro del sistema penal es un aspecto crítico que requiere mayor desarrollo y mejores garantías, donde lo educativo debe pasar al primer plano. En cuanto al trabajo, en lo que refiere a la vinculación de las y los adolescentes al mundo del trabajo, no hay que perder de vista que estamos hablando de menores de 18 años, la edad promedio en las cuales estos jóvenes comenzaron a realizar alguna actividad como tipo de ingreso, hablando de trabajo en sentido amplio, es a los 14, y en promedio todos los adolescentes tuvieron que trabajar básicamente en condiciones de precariedad y, por supuesto, de ilegalidad. Sin embargo, en sus discursos, el trabajo aparece como la principal proyección de la vida cotidiana, fuertemente vinculado a la transformación de su realidad post-encierro. Otro dato importante es respecto al consumo de sustancias. El abuso de sustancias ilegales forma parte con frecuencia del tránsito por circuitos de exclusión y trasciende la situación de encierro institucional, donde la persistencia de estos hábitos y la dificultad para sustraerse a los mismos comprometen de manera progresiva la situación subjetiva de las y los adolescentes. Otro dato relevado es el acceso a la justicia, o el derecho al acceso a la justicia. Las y los jóvenes en general tienen muy poca información en cuanto a lo que están siendo sometidos a un proceso judicial. Es muy alto el porcentaje de desconocimiento respecto de su juzgado de competencia. Su situación procesal es el tema de mayor preocupación o incertidumbre más común, marcado por el escaso vínculo que en general tienen con sus representantes legales. En general vemos que no saben por qué son imputados, no tienen idea de cuánto tiempo están para cumplir la sanción, y tienen muy poco acceso, no solo ellos, sino sus familias, a este tipo de información, situación que afirma que no siempre comprenden la información que se les transmite desde las comparecencias a los juzgados. Y otro punto central es si las o los jóvenes conocen los tiempos que van a estar privados de su libertad, teniendo en cuenta la angustia que genera esta incertidumbre a un adolescente de no saber por cuánto tiempo va a estar privado de su libertad y en algunos casos, sobre todo, sin saber por qué. En cuanto a la reiterancia, se ha procesado información sobre cuántos adolescentes eran primarios o estaban cumpliendo una sanción en un medio cerrado por segunda vez. En la región centro de Santa Fe hay un dato interesante respecto de la reiterancia, ya que el gran porcentaje de adolescentes no reiterantes, 84%, habían participado o cumplido de alguna medida socioeducativa sin privación de la libertad, lo cual no es un dato menor. En cuanto a violencia institucional, malos tratos o situaciones de violencia intramuros, el dato es, no solo a nivel provincial, sino nacional, sobre que el 90% de adolescentes dicen haber sufrido alguna situación de violencia y que hay inexistencia de canales formales de denuncia donde recurrir. Obviamente, la mayoría de los maltratos son de carácter físico y luego sigue el maltrato verbal y el psicológico, que tienen mucha frecuencia en circunstancias de detención y durante los alojamientos en dependencias policiales. En cuanto a condiciones de alojamiento, obviamente, las instituciones se caracterizan de manera predominante por un déficit de infraestructura. Son, usando este adjetivo, lugares espantosos para albergar la vida humana, y hay que preguntarse aquí cuál es la condición de vida que los estados pretenden para esas y esos jóvenes. Obviamente esto viene de la mano y hay que mencionar las precarias condiciones
de los equipos técnicos y de los acompañantes juveniles que tienen que ver con la remuneración, con el estilo de contratos precarios y también con la falta de formación específica para trabajar en estos ámbitos. De modo que sería importante generar y crear propuestas y trayectorias formativas profesionales, técnicas y para equipos que trabajan junto a chicos en conflicto con la ley penal. Finalmente, se ha evaluado un punto importante que es la escasa iniciativa que permite la participación de las familias en el trabajo con las y los adolescentes, punto que hace falta rever en cuanto a la forma en que se recuperan o se mantienen los lazos desde que el chico ingresa a un dispositivo del sistema de justicia. Como conclusiones, es imprescindible abrir el diálogo con el sistema educativo sobre propuestas pedagógicas que podamos llevar a cabo con los adolescentes en situación de privación de la libertad y cómo hacer que estas propuestas, después de cumplir la sanción, puedan vincular la escuela con el afuera. Continuar trabajando con ellas y ellos el afuera para que puedan sentir que hay un Estado, que hay organizaciones y programas que puedan ayudarlos y transitar o acompañarlos en sus proyectos de vida. Quisiera terminar con algunas preguntas claves a la hora en que pensamos la modificación del sistema de justicia penal juvenil, no solamente en materia legislativa, sino en las prácticas. Preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es la especialidad en el trabajo con las y los adolescentes en el ámbito de la justicia juvenil y en los dispositivos de justicia juvenil? Muchas veces la discusión se centra en la restitución de derechos, pero eso sería en un sistema de protección integral y ese sistema es universal. No podemos pensar que el sistema deba esperar para recibir el alerta del sistema penal para ponernos a trabajar en la restitución de derechos. Es algo que tiene que ocurrir más allá de la relación de los adolescentes con las leyes penales. Preguntamos también, ¿cuáles serían las cuestiones específicas en las que tendríamos que trabajar, invertir, capacitar o priorizar? ¿Cuáles son las cuestiones donde nosotras o nosotros podemos trabajar para darle una especialidad al ámbito de la justicia penal juvenil? Y allí aparecen frecuentemente la responsabilización y la reparación del daño si pensamos también en una perspectiva de justicia restaurativa. ¿Cómo hacemos entonces cuando discutimos sobre las reformas del sistema de responsabilidad penal juvenil para recuperar el enfoque o para introducir el enfoque restaurativo? A 30 años de la Convención continúa siendo muy difícil para nuestra sociedad pensar el reproche penal, la sanción de la infracción adolescente, el abordaje del delito sin una fuerte carga punitiva que no ofrece soluciones, ni tampoco puede, desde las instituciones que conocemos, restaurar derechos porque no es su función aunque se aspire a imprimirle dicho carácter. La privación de la libertad, tal como está planteada en nuestro medio, es un tiempo inerte. Es el mismo tiempo como pena. Es una demora, una o muchas esperas. La espera de una visita, de una llamada, un mensaje, un defensor, una novedad o un objeto de consumo. También es la frustración de que no se llegue con la frecuencia o la celeridad deseadas, o que no constituya ninguna respuesta satisfactoria a la falta o a la privación que se experimenta. Sí, debemos hacer un énfasis una y mil veces en la participación adolescente como un derecho real, visible, que trascienda las páginas de la Convención y de todos los instrumentos que instan su garantía. La participación como un estar en el mundo, un estar con otras y con otros. Desde allí, para poder pensar quizá en lo restaurativo. ¿De qué hablan las y los adolescentes cuando hablan del afuera? ¿Hablan de sí mismos, de sus individualidades? ¿O en sus discursos aparecen otros sujetos, familias, compañeros, empleadores, comunidad, subjuntas? Continúa siendo un tema pendiente la implementación de mecanismos de participación, de escucha u opinión de los jóvenes. Mientras el sistema que conocemos no se transforme, habrá que trabajar por la generación de cambios en la micropolítica de instituciones y priorizar en este proceso las voces de quienes por ellas transitan. Que podamos relacionar a la infancia y adolescencia con otras categorías, como la justicia, la libertad, la participación, la equidad, dependerá de las oportunidades de desarrollo que aquellas tengan en una sociedad como la nuestra, de la definición de prioridades que se realicen desde los lugares con poder y decisión. Y la sociedad también debe poder comprender que cada niña, niño y adolescente tiene para decir lo que aprende, construye y reelabora, creciendo y desarrollándose en las condiciones de dignidad y bienestar que le corresponden por derecho a todos por igual. Muchas gracias.